Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a otra ciudad de México. Estos videos han sido muy seguidos de México, pero es lo que me han pedido. Y vamos a estar reaccionando a la ciudad de Guadalajara. Me lo pidieron mucho luego de que reaccioné a Monterrey, entonces dije, vamos a complacerlos. Así que a eso venimos el día de hoy. La verdad es que creo que no he visto nada de Guadalajara, así que todo lo que vea ahora será para sorprender. Así que con ustedes, comencemos. En Guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos: la Guadalajara tradicional con sus calles arboladas, sus parques y sus edificios históricos, la comida típica, los paseos en calandria y las caminatas por el centro histórico o por sus barrios y colonias muy característicos. Y la Guadalajara contemporánea, la de circuitos interiores, plazas comerciales de primer nivel, parques tecnológicos, zonas de modernos edificios, algunos de los mejores restaurantes de México, en fin, una larga lista que hace sentir orgullosos a propios y extraños. Con poco más de 5 millones de habitantes, su área metropolitana se ha ganado a pulso un lugar importantísimo entre las capitales más sólidas del país. Su oferta cultural, turística y de inversión ha sido vital para su desarrollo. El crecimiento sostenido, industrial y económico, aunado al empuje comercial y de servicios, ha logrado consolidarla como polo de desarrollo y centro de negocios líder en el occidente del país. Conozcamos ahora algunos de los lugares que la hacen ser un orgullo para todos los mexicanos. Ok, lo que estoy viendo ahora me confirma cada vez más que realmente hay que estudiar arquitectura en México. Pero lo que iba a decir es que me encanta cómo tienen esa imaginación y ese poder de desarrollar cosas que puedan entretener a la gente y que puedan llamarles la atención y hacer que su vida o su rutina sea un poco diferente cada día. Realmente eso me gusta mucho y es lo que estoy viendo. Oh, yo había visto, vieron que yo dije que algo iba a recordar. Yo había visto fotos de ese, bueno, fotos de gente en ese camino donde hay como paragüitas. Me parece hermoso. Uno de mis deseos en mi lista grande de viajes es ir a sacarme una foto de ese lugar y admirarlo porque realmente me encanta lo colorido que es y lo llamativo que es. Me encanta.
Algo que me gusta mucho de sus estadios, y es algo que no he dicho en los videos pero que he visto, es que me encanta que sean tan lindos así por fuera como por dentro, porque hay muchos estadios que usualmente por dentro son hermosos pero por fuera no te atraen tanto y a veces evitas entrar, pero realmente son primero que son enormes y segundo que son realmente muy lindos y están muy cuidados. ¿Saben qué otra cosa me encanta? Sus catedrales. Sus catedrales mantienen ese diseño antiguo, o sea, realmente las mantienen mucho y me encanta que así sean y que no las modernicen tanto, porque eso las hace resaltar y les hace seguir manteniendo como lo que es su espiritualidad, sus creencias, no sé, siento que dejarlas así tal cual fueron y se hicieron es muy lindo. Sin duda es que también había escuchado mucho sobre sus auditorios como el Nacional y el Telmex, pero lo que me impresiona también es que son enormes y que son muy bonitos realmente. Eso es algo que amo de México, sus artesanos. Yo creo que podría decir que es una de las cosas que más me encanta de México, porque tienen, o sea, unas manos para hacer esas preciosidades, lo que sea, porque un artesano puede hacer muchas cosas, pero tienen como unas manos, una delicadeza, una belleza que realmente, o sea, no es fácil plasmar algo con tus propias manos y que salgan a veces tan perfecto y que sobre todo sea tan llamativo y tan cultural, es decirlo, tan de ellos, pero realmente esta gente es capaz de cualquier cosa y a mí me encanta y me llama mucho la atención su tema de artesanía, realmente mucho. Qué placer sería caminar por las calles de Guadalajara de noche y que estén todos los árboles tan iluminados de esa manera tan preciosa. Oh my God. Quiero salir ahora por todo mi barrio a decorar los árboles.
Ay, esa es otra cosa que me encantan, esos mini barrios, mini callecitas donde hay como mini tiendas, pero que todo suena muy artesano y es muy típico. Ay, me encanta, no sé cómo se le podría decir o si tiene un nombre, pero he visto muchos videos de esto y es algo que a mí me encanta mucho porque siento que es como la parte más, no sé por qué, pero yo siento que es como la parte más antigua o se le ve tan antiguo y eso lo hace muy lindo. Sin duda alguna que sus autopistas también es algo que me llama mucho la atención porque hay tanto movimiento que no sabes para dónde ver. Con el paso del tiempo, Guadalajara se ha reinventado a sí misma, dando juego a su esencia y vocación. Hoy puede presumir de ser imagen de México en su máxima expresión, convirtiéndose en punta de lanza como destino cultural, origen de las raíces más puras del país, centro indiscutible de desarrollo económico y uno de los destinos turísticos con mayor potencial. Es por esto que no me cansaré de decir, yo soy mexicano y soy tapatío. Algo que me impresionó de las últimas imágenes fue el zoológico, pero me impresionan porque son lugares que, bueno, en ese tipo de países, ¿no?, que son enormes, tienen como la posibilidad de hacer que ellos se sientan como en su naturaleza, ¿no? Como que tienen el espacio amplio para tenerlos, pero me impresiona también porque acá, por ejemplo, se están cerrando mucho los zoológicos porque acá se defiende mucho el tema pues de los derechos de los animales, entonces se están como que cerrando muchísimos lugares, excepto como las reservas, por así decirlo, donde realmente los cuidan. Otra cosa que quería decir de Guadalajara es que me pareció que es ese tipo de ciudad acogedora, no sé si me explico, que es ese tipo de ciudad que si vos, por ejemplo, yo salgo de mi país y quiero ir a México a vivir, sería esa ciudad que me haría sentir un poco en casa porque la veo sí moderna y sí también con sus cosas antiguas y me pareció bellísima, pero la veo un poco más tranquila en comparación a estilo Monterrey y Ciudad de México y siento que es ese lugar que te haría sentir un poco en casa, que es sobreacogedor. Entonces sentí eso de Guadalajara cuando la empecé a ver, pero sí también me pareció, o sea, yo creo que cualquier lugar de México se está adaptando mucho a lo que es hoy en día la modernidad, la tecnología y que la mayoría de esos lugares son muy enormes porque eso es algo que sí no me quedó duda. Cada ciudad que he reaccionado de México es una más grande que la otra y pues tienen todas sus variedades distintas, sus costumbres distintas, sus atracciones distintas, son algo que me deja un poco sin palabras porque no sabes qué decir y no querés sonar repetitivo, pero pues me gustó mucho. La verdad es que, como les dije, no reconocía mucho de Guadalajara igual, pero a mí me agradó mucho y me gustó muchísimo. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido y entretenido mucho. No olviden ahí abajo de suscribirse, darle like, compartir, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Bye.